Le doy la bienvenida a una emisión más del Oficio de Emprender. En este programa le presentamos a gente de carne y hueso, gente como usted, como yo, que en algún momento decidió emprender, decidió ser su propio jefe y generar empleo, porque en muchas ocasiones tenemos la idea de que emprender es para pocas gentes o para gente que tiene ciertas condiciones económicas, familiares, sociales o de capacitación o de capacidades. Y al platicar con ellos nos damos cuenta que son gente como nosotros, que lo que han tenido en muchas ocasiones en común es un sueño, las ganas de emprender y de salir adelante, y que también nos enseñan a ver que emprender tiene retos constantes, tiene obstáculos constantes, pero que la importancia que tiene precisamente emprender es aprender a saltar esos obstáculos. Y me da mucho gusto tener hoy aquí conmigo a Fabiola Velázquez de la empresa Contacto Pro. Ahorita nos va a platicar de qué se trata Contacto Pro y nos va a platicar su historia, que creo que nos va a servir mucho para quienes tenemos el gusto de emprender o para quien quiere emprender o para quien está pensando emprender, pues darse cuenta de que no es ni tan fácil como se dice, pero tampoco tan complicado como se dice. Fabiola, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gil. Oye, pues platícanos de entrada qué es Contacto Pro para que vayamos entrando en ambiente. Platícanos de qué se trata tu empresa, porque en este programa hemos platicado muchas veces que cuando hablamos a veces de voy a emprender, generalmente tendemos a las cosas muy comunes, la comida, claro, la ropa, la joyería, o sea, cosas que todo mundo hace porque se nos cierra la mirada y con ustedes como invitados, quienes han estado aquí, pues nos hemos dado cuenta que hay un abanico enorme de potencial para emprender y que eso nos abre la idea de que no nos tenemos que cerrar diario en lo común. Así que platícanos un poco qué es Contacto Pro. Mira, Contacto Pro es una agencia productora de eventos que de alguna manera es una agencia integral, ¿no? No solo hacemos eventos porque, bueno, tú sabes que un evento es parte de una estrategia. Sí. Entonces nos complementamos con un sinfín de proveedores, de aliados, para hacer como toda esa estrategia de comunicación de la empresa o esa experiencia de marca, ¿no? Es como básicamente lo que hacemos. Sí. Digo, eventos, cuando estamos hablando, estás hablando de eventos que tienen que ver o que van muy ligados al marketing de la marca. Claro. Estás hablando de eventos que tienen que ver para generar una experiencia de la marca respecto, que puede ser al público en general, pueden ser interno para sus trabajadores, puede ser para un segmento específico. En algunas ocasiones se hacen eventos de marca para clientes, para proveedores. Estamos hablando de ese tipo de eventos. Exacto, ¿no? Sí. No hacemos eventos sociales nosotros. Sí. Bueno, hicimos dos, mi boda y la boda de una de mis empleadas. Bueno, pero eso eran excepciones. Sí, no, nosotros hacemos solo eventos corporativos y diplomáticos. Sí. También nos hemos perfilado mucho en el protocolo internacional. Platícanos un poco, por ejemplo, de los eventos que has organizado, porque, bueno, has organizado desde pequeños, medianos hasta muy grandes, ¿no? Pero platícanos de tus experiencias, como cuáles has hecho para que la gente tenga más o menos una idea clara de lo que representa Contacto Pro. Bueno, siempre les digo que no hay cliente pequeño. No hay. Bueno, ahora tenemos la cuenta de Tequila Don Julio. Nosotros somos la agencia que se encarga de toda la experiencia del Heritage Center. Esto es que, así como hay algunas destilerías que tienen el tour al tequila, a conocer como el proceso del tequila, Don Julio es una experiencia privada, pero hacemos como todo el proceso y toda la experiencia de la destilación. Hicimos la cumbre de líderes de América del Norte cuando vino Barack Obama en el 2009 a Jalisco. Hicimos un par de proyectos para la visita del Papa en Morelia. Sí, muy grande ese, ¿no? Sí, ese estuvo padrísimo. Sí, vi un video de ese evento, estaba verdaderamente impresionante. Sí, del retrato viviente. Sí. Hicimos el retrato del Papa con 1.500 voluntarios. Sí. Y entonces fue un tema creativo, ¿no? Para lograr como vender, además, ese intangible, porque era vender una idea en una mesa, ¿no? Como, ¿qué hacemos? Y híjole, pues a vender la idea. Sí, además estás hablando de un evento para impresionar a una persona que ha vivido tantas experiencias en su vida, que dice, pues, ¿cómo le hacemos para impresionar a un papa, no? Sí. Un paréntesis rápido. Dime, ¿cuál es tu cuenta, tu página web
para que la gente vea, porque ahí está ese video y ahí lo pueden ver. ¿Cuál es tu página web? www.contactopro.com. Y ahí van a ver todos esos videos y la verdad es que me impresionó mucho porque de lo que se trataba era de que el Papa viera desde el avión su retrato en una explanada enorme y hecho por, ¿cuántas personas dijiste? 1.500 personas. 1.500 personas organizadas, obviamente. Ahí que debió haber sido un buen esfuerzo organizar todo esto, ¿no? Sí, fue una logística impresionante. Sí. Y bueno, también hablar con toda la gente de la Guardia Suiza, Sí. del Estado Mayor Presidencial, ¿no? Convencerlos de que era seguro y que podían desviar la ruta del Papa para que pasara por ahí porque no estaba en su ruta. Sí. Entonces, pero sabes qué? Que el coordinar a tantas personas y que te contagiaran de ese compromiso, Sí. eso es como las recompensas más grandes, pues Sí. cuando ya vives el momento, esa adrenalina, ¿no? Sí salió y salió bien, ¿no? Y no Y es pasó que- nada y... Claro. Además, en un evento, pues no es corte y se repite, es one shot. Sí. Queda bien a la Sí, ahí- primera en tiempo y forma y no hay otra. Pues. Ahí no hay segunda oportunidad. Entonces, tú estás hablando de que a ti te corresponde organizar prácticamente, por ejemplo, para un evento como el del Papa, pues estás hablando de infraestructura física, estás hablando de coordinar personas, estás hablando de equipos de sonido, o sea, estás hablando de tú coordinas todo lo que gira alrededor de eso para que se dé. Exacto. Y la idea, por supuesto, también, ¿no? Sí, empezamos como con el concepto rector y bueno, hacemos todo, desarrollamos todo. Obviamente hay renders antes para que los clientes autoricen, cambios, coordinación con diferentes proveedores, con Sí. diferentes entidades de gobierno a veces de instituciones privadas, el diseño gráfico de todo. Cuando hacemos memorias de los proyectos, pues el video, los drones, el video ese que viste, pues levantamos Sí, drones mucho, sí. antes de que llegaran los inhibidores de señal. O sea, Sí, es como trabajamos coordinar en- mucho el minuto a minuto Sí. con todos los involucrados, que en este caso eran pues más de 1.500 personas Sí. involucradas. Y platica con otros clientes que tengas ahorita o que hayas tenido, con quienes has trabajado. Hemos trabajado mucho para la Comisión Nacional Forestal. Ujú. Dentro de las ramas de Contacto Pro también hacemos stands. Ah, ok. Entonces hacemos el diseño y la construcción de los stands como parte de la estrategia, ¿no? Sí. Entonces trabajamos mucho con ellos. Ahora reciente acabamos de entregar un proyecto bien bonito para el Banco Mundial. Ujú. El Banco Mundial hizo una inversión en México, una inversión forestal, y entonces la CONAFOR, a través de la CONAFOR, invirtieron ese dinero en programas forestales. Entonces hicimos un video y un libro, y el evento para presentar el video y el libro Ujú. de todos los estados de la República Mexicana. Ok. Entonces anduvimos en todos los ecosistemas, viendo todos los bosques, con drones, con cámaras de fotografía, de video, el libro, la impresión, el diseño, que fue un proyecto muy largo en tiempo, y luego, bueno, coordinar como todo el protocolo del Banco Mundial para presentar el proyecto, ¿no? Hemos trabajado para la ONU cuando fue el Internet Governance Forum, hicimos una coproducción con Conexión, que es otra agencia de la Ciudad de México, y nos encargamos de toda la parte de la producción general y del protocolo, que fue un evento también muy grande, eran como 1,000 y cacho invitados en Guadalajara. O sea, era coordinar la transportación, los hoteles, todo el diseño gráfico, las escenografías, la traducción simultánea, el streaming, el protocolo del izamiento de banderas de la ONU en México. Que a veces uno ve ese tipo de eventos tan grandes como las cumbres de jefes de Estado, o bueno, ahora recientemente acabamos de ver un mundial de fútbol, y uno ve toda esa producción, toda esa coordinación que se da, como tú dices, minuto a minuto y a veces segundo a segundo, y a veces no se da cuenta uno de que hay algo o alguien atrás de todo esto, ¿no? O sea, que atrás de una inauguración o de una clausura de un mundial de fútbol o de una reunión de jefes de Estado, uno pensaría, bueno, pues seguramente todo eso lo hacen la gente del gobierno, ¿no? Lo hacen empresas como la tuya, que son los que, digamos, son expertos en crear este tipo de ambientes, de diseños, de estructuras y de coordinación de seres humanos para que las cosas salgan como deben salir. Claro. Así es. Bueno, platícame un poco cómo empezaste, porque ya hablamos de Contacto Pro y seguiremos hablando de Contacto Pro, pero para que la gente que nos ve, y lo que estamos tratando de hacerle entender a nuestro público es, se puede emprender, y para emprender no se trata de que tengas el gran capital
ahí guardado en el banco, o en cajas o abajo del colchón. Tampoco se trata de que seas necesariamente de una familia empresarial o que tengas una formación especializada, sino que se trata de personas comunes y corrientes que un día simplemente se animaron a emprender. Claro. Platícame, así en un minuto nada más, ¿qué hacías antes? Porque tengo que hacer un corte. ¿Qué hacías antes de fundar Contacto Pro? Antes organizaba conciertos. Hacía un poco freelance. Ajá. Después trabajaba en el Festival de Cine de Guadalajara. Ajá. Me encargaba de los patrocinios y de los eventos. Sí. Y ahí fue cuando decidí fundar Contacto Pro. ¿Tú estudiaste? Comunicación. Comunicación. Entonces, lo de los conciertos era por Era gusto. por amor al arte, claro. Ah, órale, ¿cómo qué tipo de conciertos? Para ver si alguien que nos está viendo se acuerda. Híjole, conciertos como cuando tocaba La Llaga en el Roxy. Ah, ok. After parties de cuando venía La Ley en el Pixie. De rock and roll. Sí. Y fiestas electrónicas. Órale. Muchas fiestas electrónicas con Nopal Beat, lo que entonces era Nopal Beat. Sí. Ah, órale, pues bastante. Ya traías un poquito en la sangre de la organización y la coordinación de cosas para que las cosas funcionen bien. Y bueno, voy a hacer un primer corte ahora que regresemos. Platícame cómo se pasa uno de empleado a empresario. ¿Te parece? No le cambie, regresamos muy pronto. Continúo aquí con Fabiola Velázquez de Contacto Pro. Estamos hablando de emprender y estamos hablando de su empresa, una empresa que ya fundó y ahorita nos va a platicar precisamente. Eras empleada, nos platicaste, trabajabas para el Festival de Cine de Guadalajara, te encargabas ahí de coordinar patrocinios, de organizar algunos eventos que tienen que ver con el Festival de Cine y los patrocinios. ¿En qué momento a uno le entra las ganas de decir, quiero hacer algo propio, quiero hacer mi propia empresa? ¿A ti cómo te pasó? Pues yo creo que eran las ganas de hacer las ideas que yo tenía y no tener que pedir autorización de 2, 3, 4 jefes, ¿no? Fíjate qué buen motivo, porque sí, en muchas ocasiones uno encuentra gente que se frustra porque dice, es que aquí en la empresa no hago lo que yo quiero, me truncan mis ideas, me truncan mis proyectos, y a veces nos quedamos ahí toda la vida en la empresa rumiando que los proyectos no se hacen. claro. Qué buen motivo el que tú encontraste de decir, bueno, pues entonces si yo traigo mis ideas creativas, pues déjame entonces salirme a hacerlas yo, ¿no? Sí, además tenía como, igual era un sueño, ¿no? Cuando empecé tenía 23 años, era una niña. Sí. Y claro, me daba nervio y miedo, ¿no? Como temor el perder esa quincena, Sí. esa seguridad, porque aunque vivía en casa de mis padres, pues bueno, era para la gasolina del carro, ¿no? Sí. Y además, cuando me salí con un primer empleado que era un asistente, que era mi asistente en el festival y se vino conmigo. Ok. O sea, ya tenías aparte un compromiso. Ajá, exacto. Entonces, pero creo que como que el mayor compromiso es primero contigo mismo, ¿no? Ajá. Como con aterrizarte y animarte a dar ese salto. Es como, no sé cuánta gente ha volado en parapente o en paracaídas, pero es eso, o sea, es el vértigo que sientes antes de aventarte y el miedo, pero cuando ya te avientas, dices, híjole, eso es libertad, ¿no? Ya no tengo que pedirle autorización a nadie, obvio, al cliente ahora, Sí, claro. pero ya depende de ti, Sí. qué le vendes y qué no le vendes, ¿no? Creo que es eso. Y ese es el problema que, como lo dices en el caso el símil con el parapente, es el trabajo que nos cuesta decidirnos y a veces en el último momento el empujón de decir, me aviento porque me aviento, y además, como en el parapente, si me aviento, pues ya no tiene regreso. Así que le tengo que dar para adelante, Exacto. ¿no? ¿Y cuál era tu idea de empresa? ¿Qué habías pensado? ¿Cuál era ¿Tenías algún modelo que dijeras, bueno, yo pensaba ser como tal empresa, o simplemente yo tenía mis ideas propias? ¿Qué pensabas en aquel momento? Y una pregunta clave, ¿tenías algún plan de negocios o te aventaste como se hacen las empresas reales? Vámonos y ya veremos en el camino. Me aventé, vámonos y vamos a ver en el camino. Con los ahorros que tenía, compré una computadora, Ajá. para mí, una para mi asistente y 2 escritorios. Y mis padres me hicieron el favor de prestarme un localito que tenían. Entonces, bueno, el primer año descansé de la renta. O sea, te alcanzó para 2 computadoras y dónde sentarte. Que Literal. Esa fue tu gran inversión, por decir. Esa era mi gran inversión, Y claro. un local prestado. Y un local prestado.
Y al año, que ya tenía un poquito de clientes, pues dije, ya necesito crecer, ¿no? O sea, Sí. no me puedo quedar con una oficinita de 2 escritorios y me veía como, pues no es el sueño que quiero, pero aquí empezamos. Entonces dije, bueno, pues ahora voy a rentar una oficinita un poquito más grande. Y claro, mis papás me decían, ¿cómo, Fabiola? ¿Qué nervio? ¿Vas a pagar renta? En ese tiempo, 6,000 pesos de renta. Sí. ¿Vas a pagar 6,000 pesos de renta? Si yo aquí te lo presto, no te cuesta. Y entonces yo les dije, a ver, mamá, no. Si quiero crecer, el negocio me tiene que dar para pagar la renta. Y no puedo estar en un... Y no puedo estar en el cuadrito de 2x2. Entonces, pues me voy a aventar. Bueno, pero si me voy a aventar. Y fui, hice contrato, renté todo. Y bueno, aquí sigo, ¿no? Pero también, ¿sabes qué es importante? Que también se vale caer. O sea, Sí, no claro. todo es miel sobre hojuelas. Claro, O sea, hubo un momento en el que, claro, o sea, llegaba la quincena y ya tenía 2 o 3 empleados y me tronaba los dedos, ¿no? Y decía, híjole, ¿ahora de dónde? Entonces era aprender a que no podía vivir al día como antes, Sí. cuando era empleada, ¿no? Ahora tenía que vender lo de los siguientes 3, 4, 5 meses para cuando me llegaran esos meses tener como la seguridad que había trabajo para poder pagar a los empleados. Sí, porque yo digo que cuando eres empleado la quincena se te hace larguísima, pero cuando tienes que pagar la quincena se te hace cortísima. A veces, ¿cómo que hay que pagar otra vez si acabamos de pagar? ¿No? Pues ya llegó otra vez la quincena y ahí cambia mucho la visión que uno tiene de cómo transcurren 15 días. Claro. Cuando lo cobras y cuando lo pagas es diferentísimo. ¿Te acuerdas, Fabiola, cuando llegó tu primer cliente ya como Contacto Pro? O sea, ¿cómo el primer cliente que conseguiste ya estando como Contacto Pro, cuánto tiempo te tardaste y cómo te llegó ese primer cliente? A ver, me puse Contacto Pro en junio del 2003 y ese primer cliente fue en octubre. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 4 meses. 4 meses sin saber ni cómo tocar la puerta a quién. Y bueno, esos ahorros me ayudaban para comprar esas computadoras y tener sostener. un ahorro para esos 4 meses. Pero ya estaba, o sea, el último mes fue que me prestaban mis padres para aguantar el mes. Y fue la Galería del Calzado. Ah, mira. Sí, hice una pasarela para la Galería del Calzado. Órale. Fue una de las caídas. Ok. Que digo, después hizo mi cliente, pero pues ahí yo estaba muy novata, ¿no? Estaba como empresaria, estaba muy verde. Sí. Hice el evento, que era un evento complejo, porque eran 22 modelos en escena. Los que conocen la Galería del Calzado pues verán que no hay un escenario, no hay un espacio para poner un escenario. Es un pasillo. Entonces puse en cada pasillo un módulo, luego otro módulo, así, todo, cada pasillo, cada espacio un módulo. Hicimos el evento, pues los modelos los de los pies de subir y bajar escaleras, caminar, subir y bajar. Todo el mundo felices porque quedó muy bonito, pero pues, todo el mundo ya estaba que no podían con los pies. Y a mí se me hizo muy fácil. El evento se tenía que terminar a las 8 de la noche, pero habíamos cambiado un poco el minuto a minuto porque había tanta gente que no hicimos los descansos que habíamos programado. Entonces yo dije, bueno, no hay esos descansos, pues cortamos un poquito antes, ¿no? Cortamos 7:30. Ajá. El dueño o de los socios llegó a las 7:40 y no vio evento. Entonces me dijo, no hay evento. No hubo evento, te pagué un evento, te lo contraté. Y yo, en ese momento, o sea, no sabía qué hacer. Te juro que me quedé en blanco y decía, a ver, adentro pensaba, ¿salgo corriendo y llorando? ¿O qué le digo, no? Pues no, tuve mucho valor y le dije, sí hubo evento, pero estoy de acuerdo. Tú no lo viste, no te avisé que lo íbamos a cortar, fue mi culpa, yo asumo la responsabilidad. La siguiente semana te hago otro evento de mi bolsa. Ok. Fue una pérdida enorme. Para mí, mi primer cliente, mi primer evento grande. ¿Le acabaste poniendo? Le puse, claro. Pero también yo quería cuidar mi reputación. Ah, muy bien. No quería, o sea, mi compromiso era conmigo y con la calidad. Entonces, no quería que se quedara con un mal sabor de boca porque eso me iba a cerrar todas las puertas siguientes, ¿sabes? Entonces, pues lo pagué el siguiente evento. Hablé con ellos y les dije, a ver, no van a ser 20 modelos, van a ser 8. Los modelos me cobraron la mitad, otros proveedores dijeron, yo te ayudo. Como que todo el mundo dijo, órale. Se solidarizó. Pues, la regamos entre todos. Y bueno, el cliente al final estuvo feliz, tuvo 2 eventos y pagó 1. Ajá. Después hicimos una gran relación, después seguimos haciendo un montón de cosas con ellos, pero pues yo era la niñita que le temblaban los pies, ¿sabes? Cuando me dijeron no hubo evento. Pero obvio, de todo tienes que aprender
y entonces ahora pues todo por contrato. Y si el contrato dice que no, pues no. Y si nadie me lo dice por escrito, pues no se mueve, ¿sabes? Sí, pero además esta experiencia, yo que todos los que hemos emprendido alguna vez, las vivimos. O sea, como dices, la inexperiencia te lleva a cometer errores y a veces se te cierran las puertas y tú dices, pues, ¿ahora qué hago? Ya estoy aquí. Pero creo que luego, cuando uno voltea la vista hacia atrás o cuando uno voltea el retrovisor, son de las cosas que luego recuerdas con gusto porque fueron los hechos que te enseñaron, los maestros que te enseñaron a cómo hacer las cosas luego. Claro. Que son de las cosas que se tienen que vivir cuando emprende uno. Pero tú dijiste algo muy importante. Hay veces que hay que perderle por cuidar la reputación. Sí, y claro. eso es importantísimo en esto. Al final fue una inversión. Sí. ¿Sabes? Sí, porque además como en este caso dices, bueno, quedé bien y al final se generó una relación que luego compensó todo lo que habías perdido, ¿no? Llega el primer cliente y ahí empieza también creo que la gran aventura del crecimiento, porque ya no te puedes quedar con un cliente, hay que seguirle. ¿Cómo buscaste a tus clientes? ¿Cómo te llegaron tus clientes? Fíjate que siempre ha sido por recomendación. Es importante. Por eso jamás me arrepiento de haber vuelto a hacer el Es evento importante. ese, ¿sabes? Porque siempre ha sido por recomendación. O sea, y además me emociona cada que hay un proyecto nuevo. De verdad me emociona muchísimo que sé que de ese proyecto va a salir otro proyecto por lo menos. Así Porque es. alguien que lo vio, alguien que fue como invitado, preguntan, ¿eh? A veces llegan y preguntan, ¿quién lo organizó? Así es. Y entonces nos hablan por teléfono, buscan la página web. O sea, a veces nos mandan correos de gente que no conocemos, ¿no? Y ¿quién te recomendó? Ujú. Y alguien que ni conozco, Sí. pero que alguien fue a un evento. Entonces, al final, yo creo que hay que perder el miedo, hay que ser precavidos, hay que pensar Sí. antes de actuar, pero sobre todo hay que cuidar siempre la reputación y la calidad, porque tampoco no puedes bajar la guardia, no puedes decir, en mi caso, por ejemplo, no podría decir, ay, en el 2009 hicimos lo de Barack Obama y luego ahora qué, ¿no? O sea, han Sí. pasado cuántos años y ahora qué. Pues no, o sea, después hicimos lo del Papa, después hicimos lo de la ONU, o sea, nunca terminas, ¿no? Sí, es una carrera de resistencia. Alguien dijo en alguna ocasión que en la vida hay que aprender de las gallinas, ¿no? Todos los días hay que poner un huevo, porque el día que dejas poner un huevo, pues lo más seguro es que van a pensar en ti para hacer un caldo, no para tenerte ahí todavía. Y creo que en de emprender, como en cualquier cosa en la vida, pues no se puede uno dormir en sus laureles de ya hice el gran evento y ya de aquí para adelante, pues ya me puedo echar en la hamaca a descansar mi prestigio, ¿no? No, claro. Eso no se puede. Voy a tener que hacer un segundo corte, Fabiola, ahora que regresemos. Me gustaría que me platicaras qué siguió después de esto. O sea, ya llegaste a esta primera etapa, pero luego vienen otras etapas, darle forma a una empresa que nació sin forma, Claro. que nos pasa prácticamente a todos, ¿no? Y no sé si te pasó, ahorita nos lo platicarás, que a veces uno cree que ya va de bajadita, que ya la hizo, y de pronto se da uno un tropezón por ahí del que se tiene uno que volver a levantar. ¿Te Claro. parece? Sí. No le cambie, regresamos pronto. Continúo con Fabiola Velázquez de Contacto Pro. Ella es la fundadora y la directora de la empresa, la propietaria de la empresa. Ya hemos estado platicando a qué se dedica y cómo lo hace. Y nos quedamos, que nos estás platicando, Fabiola, de este proceso que se da cuando uno ya dice, bueno, que ya tengo un ingreso, ahí voy, ya agarré un cliente. Pero pues en el caso tuyo, muchas veces son clientes de a lo mejor de un evento y me voy. O a lo mejor de un evento anual o de un evento, pero pues la empresa vive día a día. Claro. ¿Cómo fuiste construyendo tu crecimiento para consolidarte y decir, ok, ya tengo una empresa, ahora sí ya creo que ya pasé la línea de prueba? ¿Cómo y cuándo te llegó a ti esto? Bueno, primero, como decías hace rato, hubo caídas. Sí. Una vez me pidieron la oficina esa que te hablaba. Sí. Pues llegó el casero y me dijo, un jueves me entregas la oficina el domingo. Chas. Mi marido estaba en Argentina filmando, yo estaba recién parida, tenía una bebé chiquita. Me había dormido en los laureles, como dices, Sí. y se me vino el mundo encima. La verdad es que en ese momento no supe cómo reaccionar.
pues despedí empleados, quité la oficina, regalé escritorios, o sea, se me hacía más complicado buscar rentar una bodega, ¿sabes? Dije, ya, me encerré en mi casa, no sabía si reír o llorar. Y bueno, de alguna manera estuvo bien porque atendí a mi hija. Sí. Pero luego llegaba mi marido y yo me daba cuenta que yo le hablaba de pañales y biberones, ¿no? Y no era la Fabiola que quería ser. O sea, estaba frustrada, estaba deprimida, estaba de malas. Entonces dije, híjole, no puede ser esto. Entonces sola en mi computadora, en mi casa, empecé a meter licitaciones en ayuntamientos y ganaba lo que te imagines. O sea, si era hacer 500 box lunch para el ayuntamiento de Zapopan, que gané esa licitación, hice los 500 box lunch. Okay. ¿No? Contraté gente temporal y hacer los lunches y todo. Y María me decía, Fabiola, ¿pero te quieres dedicar a eso? O sea, como de haber hecho eventos grandes. Yo le decía, pues no, pero tengo que pensar de algo y quiero hacer algo. Es lo que puedo hacer, ¿no? Y para mí era como el momento de volver al mundo laboral. Entonces, así hice un par de eventos chiquitos. Luego me invitaron a una pasarela que no la quería hacer. No era el perfil de cosas que yo hacía. Y dije, bueno, pues es trabajo, ¿no? Ni modo, la hago. Y en esa pasarela, el que me contrató, después era proveedor de otro evento muy grande, y me habló un día y me dijo, oye, Fabiola, viene el entonces presidente Felipe Calderón a Guadalajara y no tienen quien lo organice. Y yo sé que tú tienes la capacidad de hacerlo, ¿no? Yo, ¿sabes? Yo brinqué de alegría y dije, Dios de mi vida, o sea, es lo que yo estaba esperando. Ya regresé a las canchas. Y ahí regresé a las canchas. Entonces, ese día me pasaban el proyecto un viernes a las 4 de la tarde. Me dijeron, sí, ¿lo haces tú? Y el presidente llegaba el lunes a las 9 de la mañana. Ándale. Y tenía que meter tabla roca en los techos, todo, o sea... Sí, además en fin de semana. En fin de semana. Entonces, claro, pero no me rajé. Además ya había dicho que sí. ¿Sabes? Lo que te decía, cuido mi reputación. Yo había dicho que sí, tenía palabra. Pues, literal, amueblé toda la sala de espera, de ajuste de tiempo al presidente con mi sala de mi casa. O sea, me llevé mis sillones, mis cuadros, mis tapetes, digo, de mi marido, obviamente. Ajá. Y Raúl me ayudó, bajamos todo. Mi hija ya estaba de meses, así gateando en los tapetes de foamy en el Cabañas. Donde iba a llegar el presidente. Claro, la gente del ejército pasaba, revisaban y mi hija gateando ahí, ¿no? Ya como que dije, me tengo que reorganizar la vida siendo mamá, empresaria y asumir como mi rol. Y a partir de ahí dije, no, me vuelvo para atrás. Entonces, invadí la oficina de mi marido. Le dije, bueno, ahora ya no puedo seguir en la casa, ahora ya tengo más currículum. Sí. Y ya empecé como a ofertar los servicios con conocidos, con personas que trabajaban en marketing en algunas empresas, en las pláticas, en las fiestas, en las cenas, o sea, ya era como, ¿a qué te dedicas? Ya otra vez volví a tener tarjetas de presentación y fue como el gran reto de decir, bueno, ya viví lo que se siente caer, ya sé lo que se siente perder todo lo que tenías, o sea, los 3, 4 años que tenías ya lo perdí y ahora, ¿cómo le hago para no volverlo a perder, no? Sí. Y entonces, pues ahora sí tratar de ser más estratega. Ahora el compromiso ya es conmigo y con las ahora 19 personas que trabajan conmigo. Con las familias de esas personas, porque ya hay gente que ya se casó, que ya tiene hijo, que depende de qué tan buen trabajo hacemos o qué tan mal trabajo hacemos, ¿no? Entonces, al final, el reto es con uno mismo. O sea, el reto es el reinventarte en cada proyecto y no tirar la toalla. Y no bajar la guardia y no bajar la calidad. Es eso, yo creo. Fíjate, quisiera tocar 3 temas que acabas ahorita de comentar uno por uno. Primero, ya tienes una empresa que ya está funcionando y de pronto te quedas en cero. En cero. Como cuando empezaste. O sea, después de haber hecho cosas interesantes, cosas importantes, de un día te ves, ni siquiera con los escritorios con los que empezaste, porque lo que tú dices es cierto. A mí me ha tocado esa experiencia de decir, pues prefiero regalar las cosas porque ¿para dónde me las voy a llevar, no? Y ya me levantaré después, pero por lo pronto ahorita no tengo a dónde llevármelas y mejor ahí las reparto, a ver, el que quiera pasar por ellas, lléveselas, ¿no? Pero la importancia de no echarte al piso y no quedarte ahí, la importancia de tener las ganas de volverte a levantar y sobre todo, yo diría una cosa, Fabiola, no estés de acuerdo conmigo, que no lo veas como un fracaso, que no lo veas como, o sea, claro que es una caída, ¿no? Pero que no lo veas como algo dramático de, no, pues yo ya sabía que no sirvo para esto, ¿no? No, claro.
¿Cómo lo viviste tú en esta etapa? ¿Cómo viste? ¿Siempre tuviste la idea de voy a regresar? Sí, siempre tenía la inquietud de voy a regresar. Y ese gusanito de... Yo decía, es que no hice nada, o sea, yo no debía renta, ¿sabes? Yo, la verdad es que ese día dije, ese señor era un misógino y Sí. porque era mujer me quitó el departamento. Entonces, buscaba la oportunidad de cómo volver, ¿no? Sí. Todo el tiempo estaba como viendo cómo volvía. Te digo que tomaba proyectos que a lo mejor eran muy chiquitos, ¿no? Había gente que me decía, pero si ya estás haciendo proyectos grandes, pues no importa. Pues no hay es que cliente pequeño, por eso digo que no hay cliente pequeño. para levantarte del sótano, pues tienes que ir peldaño por peldaño también. Si estás en el sótano, pues hay que volver a subir la escalera y muchas veces hay que volver a subir peldaño. No se puede ir del primer peldaño hasta el último en la mayor parte de las ocasiones y hay que aprender a subir peldaño por peldaño. Y además, el que digas, bueno, yo regresé, aunque fueran con proyectos pequeños, pero con un instrumento que muchos de nosotros tenemos, que es una computadora. Claro. Y a veces creo que no entendemos lo que tenemos en la mano para emprender, porque a veces cuando pensamos en emprender pensamos en local, en maquinaria, en equipo, en equipamiento, pero para emprender a veces, como lo hiciste tú en este regreso, pues una computadora es suficiente para hacer algo, ¿no? Claro. Y tú lo dices. Y la otra que te quería comentar era el asunto de ser mamá y ser empresaria, que también son de las cosas que creo que es importante que veamos que las dos cosas se pueden hacer y hacerse bien. Platícame un poquito de tu experiencia de mamá empresaria. Bueno, al principio la verdad es que fue muy difícil esa etapa de mamá primeriza porque pues al principio no sabía bien cómo hacerlo, ¿eh? O sea, al Dicen principio, que no hay manual, ¿verdad? No hay manual. Entonces de repente la hora de la comida, yo decía, Dios, tengo que hacer de comer. O sea, ¿en qué momento si estoy trabajando, no? Y bueno, aprendes a un poco organizarte. Pero también aprendes a que los niños, los hijos, se tienen que adaptar al mundo de los padres. O sea, no podemos ser una burbujita para los niños, ¿no? Que, digo, mis hijos, ahora tengo 2, pues han crecido en la oficina, en la casa, claro, con la ayuda de los abuelos, de las personas que te ayudan en casa, de las mismas personas de la oficina, porque al final se convierte en una segunda familia. Sí. O sea, al final pasas tanto tiempo y construyes lazos tan estrechos que ya es otra familia. Entonces, esa es la manera en la que yo me he podido adaptar con el tema mamá empresaria. Sí, que no es nada fácil porque las dos actividades son muy exigentes y todavía seguimos estando en un ambiente empresarial donde no es tan, espero no usar una palabra inadecuada, no es tan aceptable la mujer empresaria mamá, porque hay esta idea de, si es empresaria, tiene a sus hijos abandonados, porque esa idea equivocada de que no podemos hacer más de una sola cosa bien. Y creo que las mujeres que son empresarias y mamás como tú le dan la muestra a mucha gente de que se pueden hacer las dos cosas bien hechas y sin ningún adeudo emocional con nadie, ¿verdad? Claro. Yo creo que eso es fundamental. Hay una parte que es generalmente complicada, que tiene que ver con los recursos humanos. Porque también aprendemos sobre la marcha cuando emprendemos a tratar con seres humanos muy diferentes, con formas de pensar muy diferentes, pero que además necesitan no solo aportarle algo a la empresa, sino hacer clic entre ellos y ser como engranes entre ellos. ¿Cómo has vivido toda esta etapa de tus empleados, de cómo seleccionarlos, cómo organizarlos y cómo sacarles el mejor provecho? Yo creo que primero es lo que te decía de hacer una familia, ¿no? O sea, ya que tenemos como ese núcleo, o sea, ahorita en Contacto Pro prácticamente no hay rotación de personal. Eso es importantísimo. Y entonces creo que, digo, lo dirán mejor ellos que yo, pero sí, creo que tratamos juntos, porque no nada más soy yo, de hacer un ambiente relajado, de ser muy sensibles a que todos somos personas humanas, que todos somos, que todos tenemos una vida propia, que todos tenemos dificultades, que de repente uno llegó de malas, pues a todos nos pasa, ¿no? Y tolerarnos un poco más. Hacemos viajes juntos, estamos todo el día en la oficina, hablamos todo el día, o sea,
realmente haces una relación como de hermanos, ¿no? Que te toleras, pero también como jefe, pues tienes que ser muy sensible a que no todo es trabajo, ¿no? O sea, yo siempre a los chicos les digo, primero la seguridad de ustedes, después el trabajo, claro, y después que se diviertan y se la pasen bien. Porque si alguien no está pasándola bien en el trabajo, no está divertido en mi ramo, pues entonces no lo va a hacer bien. No, se va a notar. Sí, y trato de que siempre estén divertidos, ¿no? Trato ese es un compromiso que tengo yo con ellos, que trato de ver qué le gusta a cada uno y en medida de lo posible trato de ponerlos en el área de confort. A veces no se puede, a veces es ni modo, tienes que ir a tal proyecto, pero trato de irlos moviendo, ¿no? Y hacer diferentes células para que convivan entre todos. Creo que no podemos trabajar como antes con un reloj checador y la jornada de 8 horas, ¿sabes? O sea, tenemos que aprendernos a adaptar al mundo contemporáneo. Voy a tener que hacer un último corte, ahora que regresemos, me gustaría que me platicaras, porque el tema tuyo es creativo y es un asunto donde todo el tiempo hay que estar creando. Entonces, hace rato no te puedes dormir en tus laureles, ni siquiera en el tema de repetir lo que hiciste. Claro. Me platicas ahorita, ¿te parece? No le cambie, ahorita regresamos. Continúo aquí con Fabiola Velázquez de Contacto Pro, una plática muy interesante sobre emprender y sobre lo que es precisamente el trabajo que hacen ahí en Contacto Pro. Te decía, en el caso tuyo, hay un requerimiento extra, nos platicas cómo vas administrando el tema de los recursos humanos, que además creo que nos aportaste algo importante. Mucha gente cree que la rotación es benéfica para las empresas y en muchas ocasiones acuden por estas modas que se vienen de pronto al outsourcing, ¿no? Para no tener compromisos. Y creo que las empresas que llegan a ser exitosas y sólidas son las que hacen exactamente lo que tú haces, o sea, casarte con tus trabajadores y hacer una relación duradera que no se limita únicamente al tema laboral de chambeas te pago, sino una relación personal. Y creo que eso es lo que hace las grandes empresas, porque genera lealtad, genera compromiso de un lado y de otro. Claro. Y creo que eso es fundamental. Pero aparte tú tienes una necesidad creativa. La gente tiene que participar en una actividad donde hay que estar imaginando cosas, ideando cosas. ¿Cómo se motiva en una empresa que esto funcione, que esto suceda? Pues yo creo que con las juntas entre todos, ¿no? El que todos pueden opinar, el que todos pueden levantar la mano y todos pueden dar su experiencia. En el caso de nosotros, nos ha servido muchísimo esa poca rotación de personal, porque tenemos esa curva de aprendizaje, ¿no? Sí. Entonces, como equipo, o sea, un equipo consolidado te va a rendir muchísimo más que un equipo nuevo, cuando apenas se van conociendo, porque nosotros ya nos conocemos hasta la mirada, ¿sabes? O sea, ya, si algo está fallando, o sea, ya, si alguien de mi equipo me ve cualquier mirada, ya sabe que tiene que buscar algo que se nos olvidó, antes de que el cliente se dé cuenta o antes de que el invitado se dé cuenta, ¿sabes? Y eso no lo logras con un equipo nuevo. O sea, hay que tenerle fe al equipo nuevo, hay que enseñarles, hay que tener paciencia y tolerancia. Pero cuando ya tienes un equipo consolidado, ya ellos mismos van enseñando a los que van entrando, ¿no? Y en la parte creativa es que volvemos un poco a lo que te decía, que si la gente no le está pasando bien, no va a sacar su mayor potencial. O sea, si la gente no le está pasando bien, pues no va a dar, Sí. ¿no? Y yo, por ejemplo, no tengo cómo pagarle a los chicos que de verdad es que dejan el alma en cada proyecto. O sea, no importa si son horas extras, no importa si hay que desvelarnos, si hay que desmañanarnos, si hay que dormir en la carretera, si hay que volar de un día para otro. O sea, no importa, estamos como tan emocionados, con tanta adrenalina del proyecto y que al final saben que en la empresa todo es redituable, ¿no? Que la empresa es unas por otras, pues, no es... lo haces porque yo digo, ¿no? Sí, y que a veces también es el tema de ver que la empresa es la que está ganando y yo no gano. O sea, eso creo que también es importante el platicarlo, porque muchas veces, pues sí, tú puedes exigirle al trabajador esas horas extras el fin de semana y él está viendo que la empresa está facturando, pero pues la empresa nomás está quedando con el ingreso y nunca lo ve, digamos,
que hay una solidaridad y una compensación también de la empresa a su trabajo, ¿no? Claro, acá lo que hacemos mucho que nos funciona es que tenemos una especie de bonos. Ajá. Entonces, si nos va bien, pues nos va bien a todos. Entonces, depende de qué tanto ganó la empresa, pues hay bonos por proyecto para todo el mundo. Y ahora, justo hace un par de semanas, les acabo de decir a todos, a ver, chicos, todos tienen 8 días de vacaciones pagadas. Los que acaban de entrar y no tienen vacaciones, pues ya tienen 8 días, aunque no les toquen. Y los que ya se las habían terminado, pues tienen 8 días y todo el mundo... Entonces, obvio, todo el mundo llegó y... Fab, nos podemos intercalar, porque claro, les dije, la única condición es que no se pueden ir todos al mismo tiempo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces ya llegaron y vas y ves el pizarrón de mi oficina y está Julio lleno de flechitas de cuándo llegan, cuándo regresan, ¿no? Es como... Hasta esa parte es divertida, pues, y el saber que, bueno, hoy se puede, a lo mejor el año que entra no, o a lo mejor el año que entra les puedo dar 2 semanas, ¿sabes? Pero si se puede y se pueden dar, qué padre que todo el mundo lo pueda disfrutar, ¿no? Sí, que a veces ves empresas donde tienen a la gente ahí sentada sin hacer nada y yo a veces digo, oye, pues si no tiene nada que hacer, pues déjalo que se vaya a su casa y que haga algo en las horas que lo tienes aquí como zombie, porque esa es una idea equivocada de empresa, de exprimir al trabajador, aunque no esté haciendo nada sentado en una silla. La parte administrativa es otra de las cosas que también nos va costando mucho trabajo aprender, sobre todo los que no venimos de las áreas financieras o administrativas. Tu caso eres comunicóloga y cada quien tendrá su experiencia, pero al final de cuentas esto nos obliga a aprender a administrar. ¿Tú cómo Claro. lo aprendiste? Igual que a todos a trancazos, pero ¿cuál fue tu A experiencia? trancazos, pero ¿sabes qué? Que esa parte sí creo que cojeamos mucho como país, porque nadie te enseña a hacer un cheque. No. O sea, el cheque lo aprendes a hacer en el banco cuando te dicen, así no se llena, señorita. ¿Te das cuenta cuando llegas a la ventanilla que te dicen que está mal? Exacto. Y dices, ¿cómo? Entonces, ¿cómo se llena? ¿No? Pues esa me tocaron esas también. El hacer las facturas y ahora con todo el rollo. Ahora mi hermana es quien lleva la parte administrativa y toda la parte de facturación y pagos y todo eso lo lleva ella. Pero al principio, pues aprendí así, tocando piedra y medio viendo manuales. Me metí a programas de gobierno que había para empresarios, para emprendedores, Sí. de temas de finanzas para no financieros y todo ese tipo de programas, yo entré a todos. Y claro, sí me sirvió, o sea, sí me servía ahí a decir, a ver, voy a ahorrar poquito para los meses que no hay trabajo, ¿no? Sí. Pero realmente es que nadie me lo enseñó, o sea, ha sido con la práctica. Sí, que son de las cosas que uno hace al principio cuando la empresa no te da para contratar todo, pues tú haces facturas, envías facturas, corriges facturas, haces cheque, vas al banco, o sea, es parte de lo que hace, pero creo que es importante también entender que llega un momento en que uno necesita la ayuda de alguien que sí le entienda eso, porque también muchas veces nos aferramos a la idea de llevar nosotros todo y sobre todo lo que tiene que ver con el dinero y la caja y las cuentas, y muchas veces los negocios también se estropean por la obsesión del propietario de traer la chequera en la bolsa, tener la llave de la caja. Y son de las cosas que yo creo que sí uno debe aprender a delegar en su momento, cuando puedes pagarlo, por supuesto, pues para tú dedicarte a lo tuyo, ¿no? Claro. Y yo creo que en tu caso, pues llegó un momento en que dijiste, bueno, pues ya no puedo hacer todo y hay que buscarlo, ¿no? La estructura igual se va armando sobre la marcha, ¿no? O sea, yo creo que yo lo repito mucho esto porque me he enfrentado a mucha gente que está pensando en hacer un negocio y dice, bueno, pues es que para empezar no tengo un plan de negocio y tengo que sentarme a hacer un plan de negocio y necesito expertos que viven hacer un plan de negocio. Y yo cuando conozco empresas como la tuya que tienen años que están funcionando y muchas que he conocido a través de sus testimonios, pues te das cuenta de que prácticamente nadie empezamos con un plan de negocio. Pero lo vas armando sobre la marcha. ¿Tú cómo lo fuiste armando la empresa? O sea, la estructura, el organigrama, ¿tienes organigrama, no hay organigrama? ¿Hay subdirectores, hay directores? ¿Cómo la armaste tú? ¿Cómo funciona la tuya? Yo creo que ahora somos una empresa con una estructura esférica, ¿no? No somos piramidal, no somos Horizontal horizontales. tampoco. Pero digo esférica porque alguna vez tuve algún taller y me di cuenta que era esférica. Ajá. Porque lo que he hecho es que
la parte de mi equipo, que son como lo que funcionarían como ejecutivos de cuenta, Sí. es ejecutivo de cuenta y da atención al cliente, pero también hacia el interior, también trabaja en la producción. Entonces ok. yo lo que he logrado es que no se pierda la comunicación entre lo que pidió el cliente y que le llegue al productor. O sea, el productor es el ejecutivo de cuenta y es el que está el día del evento, ¿no? Entonces creo que esa forma nos ha funcionado y el hacer como células internas que se rotan, porque no siempre te va a tocar trabajar con las mismas 2 personas, ¿no? Siempre se rotan, depende del proyecto y depende de la capacidad de cada colaborador. Entonces creo que esa forma nos ha funcionado. No hay un organigrama como tal, la realidad es que no, y no lo quiero tener. O sea, sí hay 3 jefas de áreas. Ese sí, ahora que ya tenemos un área muy grande de diseño gráfico, editorial, en donde también entra la parte de todos los renders. Bueno, Bianca lidera esa parte, Liz está en la parte administrativa y Steph es como la jefa de producción, ¿no? Que le toca, pero también a todos los demás chicos les toca atender al cliente, les toca contestar correos, estar al día de la producción. O sea, al final, salvo esas cabezas, por eso digo que es esférica, porque un día puede ser tu jefa Steph, otro día puede ser tu jefe Alex, otro día puedo ser yo. O sea, no hay como un organigrama o una estructura muy rígida. Que no, digamos, una estructura que tú no diseñaste en el papel va a ser así, que tampoco lo viste en un libro de administración de empresas, sino que la realidad es la que te va llevando a organizar la empresa. Claro. Y muchas veces también cometemos el error de quererla meter a un molde preestablecido que te dicen en los libros, en las escuelas, que así debe ser, y al final de cuentas lo que haces es echar a perder la empresa, ¿no? ¿Sabes qué también es bien importante? Que yo creo que tienes que conocer a tus colaboradores, porque también parte de ahí es que te das cuenta a quién le puedes pedir qué cosa y a quién no se lo vas a pedir porque sabes que no lo va a hacer. O sea, porque no le gusta hacerlo, ¿no? Aunque tenga las ganas. Sí. Entonces creo que eso es fundamental. O sea, no podríamos tener, aunque hay empresas que les sirva una estructura horizontal o piramidal o vertical, pero si no conoces a las personas, pues creo que no funcionaría, ¿eh? Sí, o a veces alguien por muchas ganas que tenga de hacer algo, pues también tienes que ser consciente de que no tiene la capacidad para hacerlo. Exacto. Y es donde tienes que jugar con la administración bien adecuada. Pues, Fabiola, mucho gusto que nos hayas acompañado, te lo quiero agradecer. Creo que para nosotros ha sido importante conocer tu historia, también conocer qué hace Contacto Pro. Creo que ya quienes te escucharon y necesiten algo de este tipo de servicios ya saben a quién tocarle la puerta, ahí aparecerá tus contactos en la pantalla. Pero sobre todo que nos hayas contado tu historia como emprendedora para que veamos que no es un asunto complicado en términos de imposible, claro, pero que aprendamos, como tú nos lo platicaste, que hay subidas y bajadas, pero sobre todo en las bajadas hay que tener siempre claro que hay que volver para arriba. Claro. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Y a usted, como siempre, le doy las gracias por haberme acompañado y nos veremos pronto en otra emisión más de El Oficio de Emprender. Gracias.